Access 2007, lección 8, crear formularios más útiles con controles. Hemos visto cómo funciona el cuadro combinado y puede hacer los formularios más amigables. Esta lección explicará el uso de las propiedades de los formularios para limitar las acciones de los usuarios de los formularios. Este también lo llevará a través de campos ocultos en un formulario. Y aprenderá a añadir botones de comandos a los formularios. Usted ya sabe cómo usar los formularios que lo pueden ayudar a incrementar la integridad de sus datos, limitando lo que sus usuarios puedan ver y cómo puedan ingresar los datos. Usted vio cómo un menú desplegable puede facilitar el ingreso de datos. Ahora es tiempo de pensar acerca del diseño de sus formularios desde el punto de vista de sus usuarios. Démosle una mirada al formulario de las órdenes en la vista formulario. Este es el formulario básico que fue creado con el comando formulario. En este formulario es donde deseamos que nuestro usuario, el empleado encargado de la base de datos, tome las órdenes a los clientes y complete un pedido. Démosle una mirada a este formulario desde el punto de vista de nuestro usuario. Como nuestro empleado estará añadiendo nuevas órdenes y no editando las que ya existen, vamos a configurar las características del formulario para limitar esta acción. El usuario tampoco necesitará ingresar un número a orden ID, ya que ese es el número que la base de datos ha dado a cada registro de orden, para diferenciarla de otras órdenes. Entonces, como este campo no lo necesita ver nuestro usuario, lo vamos a esconder. El campo cliente ID y libro ID tampoco son muy útiles donde están, porque nuestro empleado tendría que saber de memoria el número de clientes ID y libro ID para poder ingresar los datos de la manera que necesitamos. Entonces vamos a hacer estos campos más útiles, creando cuadros combinados para ayudarle a nuestro usuario a seleccionar el libro y cliente deseado. Cuando hagamos estos cambios, nuestro usuario tampoco necesitará escribir la fecha de la orden, porque queremos que este campo se complete solo usando el día en el que se ingresa el pedido. Ahora sí, vamos a configurar las propiedades del campo para que esto sea posible. Access 2007 le permite configurar muchas características de los formularios. Las propiedades de formulario tienen opciones que se pueden configurar desde la vista diseño en la hoja propiedades. Estas opciones controlan cómo se ven, funcionan e interactúan los formularios con el resto de la base de datos. Para configurar las propiedades de su formulario, seleccione la vista diseño de la pestaña de inicio. Seleccione el comando hoja de propiedades del grupo de herramientas ubicado en la ficha o pestaña diseño. Recuerde que la hoja de propiedades del formulario también se puede ver dando clic en cualquier parte del formulario en vista diseño. Cuando la hoja de propiedades abra, asegúrese de seleccionar formulario en la lista desplegable de seleccionar tipo, en la parte superior de la hoja de propiedades. Configure las propiedades del formulario que desee. Use las pestañas para encontrar la propiedad específica que desea configurar. También mire la ayuda que Microsoft Access 2007 le ofrece en la esquina inferior izquierda de la ventana de Access para saber qué hace cada una de las propiedades. Habrá momentos cuando un campo no será necesitado en un formulario. Access 2007 le permite esconder campos configurando la propiedad Permitir vista formulario en la vista diseño. Para esconder un campo que es visible en un formulario, en la vista diseño, abra la hoja de propiedades y seleccione el campo que desea ocultar. En hoja de propiedades, en la casilla visible al frente encontrará un menú desplegable con sí o no. Seleccionemos no porque no queremos que este campo sea visible, pues no lo necesitamos.
Cambie a la vista formulario para verificar que el campo está escondido. Para el formulario de las nuevas órdenes, en nuestro ejemplo, hemos creado un menú desplegable usando el comando cuadros combinados. Esta lista desplegable ayudará a nuestro usuario a identificar un cliente o un libro en especial usando información más útil que los números de cliente ID y libro ID. El proceso para crear cuadros combinados fue cubierto en la lección 7. Algunas veces es necesario configurar las propiedades de los campos de los formularios. Por ejemplo, en el formulario Nuevas órdenes de nuestra librería, queremos que el campo fecha se complete automáticamente, con el día en el que se está realizando la orden. De esta manera, nuestro empleado no tendrá que preocuparse de escribir la fecha en el formulario, porque el formulario lo hará por sí solo. Para configurar las propiedades de un campo en Vista Diseño, resalte el campo que desea en el formulario. Abra la hoja de propiedades. Verifique que el nombre del campo seleccionado aparezca en la lista desplegable Selección de tipo. Configure la propiedad del campo deseado. En nuestro ejemplo, queremos configurar el campo Fecha de orden para que se complete automáticamente con la fecha en la que se realiza el pedido. Note que tenemos subrayado el campo Fecha de orden en el formulario. En la hoja de propiedades tenemos Fecha de orden en la lista desplegable de tipo Selección. Teniendo en cuenta que deseamos que la fecha de orden se complete automáticamente, tenemos que configurar el valor predeterminado para que siempre quede la fecha del día que se haga el pedido. Para configurar el campo fecha de la orden y que se autocomplete con la fecha del pedido, abra la ventana Datos de la hoja de propiedades. Configure la propiedad valor predeterminado dando clic en el botón Generador de expresiones. Use el generador de expresiones para escribir expresiones con la fecha actual. Se ve así. El generador de expresiones contiene muchas expresiones para el funcionamiento de una base de datos. Explore estas opciones dando clic en varios campos de la columna izquierda del generador de expresiones. Otra manera de hacer los formularios más fáciles de usar es añadiendo botones. Los botones son una manera rápida para que el usuario del formulario realice una acción específica. Estos comandos están agrupados en categorías de acción, incluyendo los botones Exploración de registro que le permite a su usuario moverse en la base de datos fácilmente, los botones Operaciones con registro que le permite a su usuario hacer cosas como guardar o imprimir un registro, los botones Operaciones con formularios que le permite al usuario abrir y cerrar un formulario, imprimir el formulario actual y otras acciones, y finalmente los botones Operación con informes que le ofrece al usuario una manera rápida de hacer cosas como una vista previa o enviar por email un informe. Vamos a añadir un comando botón a un formulario. Dé clic en el comando botón en el grupo Controles en la pestaña Diseño. Cuando el asistente para botones de comando abra, seleccione el tipo de comando que desea de la lista de categorías. Dé clic en Siguiente. En el siguiente paso del asistente, si quiere que aparezca texto en el botón, escríbalo en la casilla Texto. Si quiere que aparezca una imagen en el botón, seleccione una usando el botón Examinar. Dé clic en Siguiente. En el siguiente paso del asistente, dele al botón un nombre con significado para el formulario. Access le dará a su botón un nombre predeterminado. Dele un nombre más útil para su base de datos en caso de tener varios botones en un formulario y desee cambiar las propiedades de alguno. Dé clic en Terminar. El comando en botón deberá aparecer y ser funcional en la vista formulario. Ahora tiene más funciones en su formulario y todos los usuarios de este
se sentirán más seguros de no cometer errores al ingresar información en la base de datos.